El cielo sobre Ketara cargaba con la memoria de 1000 partidas. No estaba vacío en la forma en que lo está una bóveda, temblaba con estelas, con el largo regusto de motores y el agudo, metálico dolor de cerraduras que se soltaban. Las naves se desprendían del planeta como hojas húmedas de una rama invernal, arcos de blanco y naranja que emborronaban las estrellas y dejaban al mundo disminuido en su estela. En el suelo, la ciudad no cayó en silencio tanto como en una especie de atenta escucha. Los Ketari siempre habían tratado sus calles como si el sonido fuera un ser vivo al que cuidar, canciones trenzadas en la arquitectura, pasos que doblaban la luz. Ahora esas canciones eran delgadas, sus edificios zumbaban en una frecuencia más baja, como una garganta perdiendo palabras. En plazas donde antes florecimientos radiantes se abrían al mediodía para alimentar barrios enteros, los pétalos se inclinaban y quedaban inmóviles. El aire sabía vagamente a sal y a algo extirpado de la maquinaria, ozono y el olor de lluvia antigua. Habían sido dejados, los Ketari, dejados de una forma que el resto de la galaxia llamaba práctica. Los altos consejos emitieron informes blancos. Los reclamantes corporativos enviaron cadenas legales. Los imperios programaron audiencias. Cada juicio encontró la misma conclusión: asistir a los Ketari sería ruinoso, ineficiente e incómodo políticamente. Se perderían activos, las fronteras se desestabilizarían. Así que las flotas habían cargado su botín, pulido sus reputaciones y partido. Y, sin embargo, una nave permanecía bajo las nubes bajas, una nave humana con placas de casco remendadas y un nombre borrado hace mucho de su proa. Su descenso era una cosa lenta y obstinada. Donde los grandes transportes habían ejecutado arcos elegantes y desaparecido, ésta realizaba un descenso deliberado como si eligiera su lugar de aterrizaje a modo de promesa. La comandante Azarraman descendió a una plaza que solía oler a jazmín y que ahora olía a maquinaria y memoria. Sus botas dejaban huellas limpias en la piedra alienígena. No portaba un estandarte. Llevaba en su lugar un pequeño maletín de herramientas y la mirada de alguien habituado a arreglárselas. La ciudad la recibió como a una huésped reacia, del modo en que una campana acepta el toque de un dedo y sigue resonando. El doctor Jonah Akefer avanzó a su lado, sosteniendo un contenedor que palpitaba débilmente con luz capturada. Caminaba con la reverencia de un científico y las manos rápidas y cuidadosas de alguien que alguna vez sostuvo una criatura demasiado frágil para el mundo humano. Tras ellos, la alférez Riya Patel cargaba cajas de equipo recuperado, bombas, filtros, un enredo de cables orgánicos desconocidos que aún olían a cosas vivientes. Parecían intrusos y cuidadores a la vez. Una anciana Ketari esperaba en el centro de la plaza. No llamó ningún nombre, los nombres, para los Ketari, eran canciones largas que los vientos recordaban. Sus filamentos brillaban en una lenta secuencia, como faroles de temporada. Extendió un miembro hacia los recién llegados, no en saludo sino en examen, quién había venido y con qué propósito. Sus ojos, o lo que los Ketari usaban en lugar de ojos, no eran hostiles. Simplemente estaban llenos de vejez y de preguntas tanto más como menos que palabras. El resto del mundo tenía respuestas. El mundo tenía cifras y tratados y el hábito constante de alejarse. Aquí, la única respuesta que alguien poseía era una improvisada: si los Ketari no podían ser movidos, entonces quizás su mundo aún pudiera ser reparado. Aprendieron rápidamente que reparar era un término mecánico y también sacrificial. El manto del planeta cantaba como si alguien hubiera tensado demasiado un gran reloj. Los instrumentos desde la órbita informaban de un sifón incrustado en el núcleo, un vestigio de industria que latía en negro y devoraba los lentos ritmos del mundo. Tiraba de las mareas de la vida y dejaba arcos vacíos donde debían haber células. No era simplemente calor, era un robo de patrón, y donde el patrón se erosionaba, también lo hacía la memoria, y donde la memoria se erosionaba, también lo hacían los Ketari. Partes de la ciudad habían dejado de recordar cómo florecer. Las manos humanas reaccionaron a esto con una ternura extraña y obstinada.
Las naves de los comisionados se habían marchado porque los refugios costaban dinero y el honor significaba mantener un libro contable. Los humanos se quedaron porque alguna parte de ellos medía el honor por otros medios, por la presencia, por mantener la fe cuando no había contrato que firmar. Levantaron generadores que zumbaban como latidos. Tendieron conductos que extraían calor donde el calor se había adelgazado. Anclaron endebles cúpulas de polímeros improvisados sobre jardines cuyo suelo había perdido la voluntad de sostener vida. Los Qetari observaban con el asombro reservado de una especie que no había esperado la persistencia humana. Los niños, si aquellas pequeñas criaturas filamentadas podían llamarse niños, se acercaban a los humanos con una curiosidad que era una forma de osadía. Tocaban un guante humano, sentían la piel humana a través de la tela, y sus bioluces aleteaban como pájaros tímidos. Los ancianos observaban, y sus filamentos se agitaban con viejas penas y nuevas preguntas. La sospecha vivía en otras formas. Desde órbitas lejanas, bandas de carroñeros rondaban, sus luces como ojos depredadores. Las corporaciones enviaban emisarios encubiertos, no para negociar sino para evaluar. En los muelles llegó un mensaje frío de una coalición que alguna vez había prometido ayuda, un archivo lacónico que resumaba crueldad burocrática. La galaxia no había prohibido la compasión, simplemente la había relegado a una partida de gastos. Pedirle a la galaxia que cambiara sus cálculos sería pedirle que gastara su futuro. Dentro de la ciudad, el pequeño contingente humano hacía lo que podía para proponer un nuevo cálculo. El Dr. Jonah recogía tejidos que brillaban como luz de luna atrapada y los alimentaba en un espectrómetro portátil. Las lecturas sugerían que el sifón no era solo una máquina sino un injerto, algo vivo y metálico, crecido en el manto como un cáncer al que se le había enseñado su propio idioma. Quitar aquello sería desaprender una parte del ser del planeta. Dejarlo sería ver a los Qetari desvanecerse como una fotografía olvidada bajo la lluvia. Trabajaban con una frenesí paciente, como si pudieran persuadir al planeta de volver a respirar. Las manos de Rilla sangraban en lugares donde el cableado alienígena la cortaba, y ella limpiaba la sangre con la indiferencia practicada de quien entiende que las pequeñas pérdidas allanan el camino para supervivencias mayores. La gente de la ciudad, humanos y Qetari juntos, reconvertía altares rituales en conjuntos científicos. Las viejas canciones empezaron a entrelazarse con nuevos ritmos, bombas y plegarias trenzadas en un solo coro. Y, sin embargo, algo más se movía en la oscuridad. Los nodos de defensa que habían permanecido inactivos durante largo tiempo en las arterias profundas de la ciudad se agitaron. Registraron la red anclada en el suelo y la archivaron erróneamente como una incursión. Muy abajo, enterrada desde antes de la memoria, una antigua salvaguarda se desenrolló como un ser dormido perturbado. No había sido diseñada para ayudar, había sido diseñada para preservar un patrón a cualquier costo. Un tono grave comenzó a expandirse por las plazas, un sonido que vibraba a través del hueso y de lo que hacía las veces de hueso. Los filamentos de los Qetari se erizaron. Los niños detuvieron su juego. El equipo humano se quedó inmóvil, con los dedos a medio ajuste sobre una válvula frágil, y el zumbido se dobló en una cadencia que palpitaba como una cuenta regresiva. La comandante Asa sintió que el suelo bajo sus botas cambiaba. Los instrumentos en las manos de Jonah se dispararon, la mandíbula de Rilla se tensó en torno a una maldición que no pronunció. En la distancia tenue, en el borde del planeta donde las últimas de las naves fugitivas se habían convertido en estrellas, una columna de aire se encendió, no un motor, sino una señal, antigua y enorme, que hablaba un lenguaje que ninguno de ellos había aprendido pero que todos sentían. En algún lugar más allá de la plaza, un niño Qetari emitió un sonido que los humanos no pudieron traducir. Resonaba como una campana y como una alarma. La ciudad contuvo el aliento. La nave humana levantó sus patas de aterrizaje 1 centímetro, como si también hubiera escuchado algo que no esperaba. Habían venido para quedarse. El resto de la galaxia se había marchado. Ahora, mientras la vieja salvaguarda despertaba y el planeta mismo marcaba un ritmo, la elección humana de permanecer, pequeña y obstinada como era, se convirtió de pronto en una bisagra. La pregunta que había sido teórica se volvió urgente: ¿podrían la determinación y la compasión superar a un sistema construido para borrar?
La luz de la columna ardía con más fuerza. Las bioluces de la plaza destellaron al unísono, y la anciana Qetari alzó sus filamentos hacia el cielo como si rezara. El equipo humano se reunió a su alrededor sin pronunciar palabra, sus manos descansaban sobre la piedra alienígena y sobre las de los demás. Encima de ellos, el cielo se reacomodó. La ciudad de Qetara no colapsó de golpe. Se deshilachó. Se desenvolvió como tela perdiendo su entramado, fibra por fibra, hasta que la urdimbre ya no pudo sostenerse. Las plazas donde alguna vez florecieron huertos luminosos se convirtieron en campos silenciosos de vidrio opaco. Las torres diseñadas para doblarse con el viento se rigidizaron, quebradizas ante tensiones que habían olvidado cómo soportar. El paisaje sonoro, aquel antiguo coro que llenaba cada corredor y terraza, se adelgazó en silencios, solo interrumpidos por el retumbar de motores moribundos y el susurro de olas cansadas. Para los Qetari, el silencio nunca era neutral. Era una herida. Sus vidas estaban sintonizadas con la resonancia, cada cuerpo portando filamentos que reflejaban el latido de su mundo. Cuando el sifón se enterró en el manto y torció la canción, no solo robó energía, desorientó la memoria, descosió la identidad. Perder el ritmo del planeta era perderse a sí mismos. Linajes enteros vivían ahora en penumbra, recordando apenas fragmentos de rituales. Los niños parpadeaban con pulsos irregulares, su bioluminiscencia titubeando como si la canción que los sostenía hubiera sido cortada. En esta condición eligió la humanidad permanecer. No en triunfo, no en superioridad de armas o de imperio, sino en la fidelidad desgarrada y obstinada de quedarse presentes donde otros ya se habían marchado. Esa decisión se volvería su propia gravedad, atrayendo todo lo demás, política, peligro, revelación, a su órbita. En lo alto, los restos de las partidas aún brillaban débilmente. Cápsulas de carga abandonadas, drones olvidados y cascos de contenedores agrietados flotaban como un anillo artificial, recordatorio de que la galaxia alguna vez abarrotó este sistema solo para vaciarlo después. Cada resto era un fragmento de un libro contable cerrado demasiado pronto. La comandante Asa Raman observaba los escombros desde la bahía de mando del asterisco Solace, su nave anclada a la atmósfera del planeta como un guardián reacio. Sus ojos catalogaban cada fragmento, cada satélite olvidado, como si memorizara la arquitectura del abandono. Informes desfilaban en sucesión silenciosa por la pantalla frente a ella. Recursos menguantes, solicitudes de reparación que superaban a los suministros, señales de flotas carroñeras hostiles acercándose más con cada día. La galaxia no se había apartado por accidente. Había debatido, había calculado. En cámaras senatoriales a años luz de distancia, los argumentos se disfrazaban de ceremonia, la dependencia de los Qetari en su biosfera los hacía una mala inversión. El sifón estaba demasiado entrelazado para removerlo sin un costo inaceptable, el número menguante de la especie hacía que su preservación fuera simbólica más que estratégica. Palabras como insostenible y lamentable flotaban como incienso, disfrazando la verdad de que el abandono era más barato. En esas cámaras ya no se pronunciaba el nombre de los Qetari. En el hueco de un anfiteatro en ruinas, la humanidad construyó algo frágil. Donde antes los Qetari se reunían para cantar himnos estacionales, voces vibrando la piedra en resonancia simpática, los humanos reutilizaron lo que quedaba. Levantaron refugios improvisados con aleaciones rescatadas, cubiertos con telas alienígenas que aún brillaban levemente al ser tocadas. Los equipos de soporte vital zumbaban en un coro torpe junto a los instrumentos Qetari, unidos por las manos inquietas del alférez Riya Patel. El santuario era parte hospital, parte taller, parte memorial. Tiendas médicas humanas se erguían junto a piscinas de nutrientes donde los niños Qetari flotaban para restaurar sus filamentos apagados. Los generadores resoplaban con ritmo irregular, llenando el aire con un bajo latido que se convirtió en el nuevo pulso del asentamiento. Los grandes escalones del anfiteatro, antaño vivos con reuniones ceremoniales, ahora acunaban cajas de recicladores de agua, paquetes de raciones y algún que otro juguete fabricado con circuitos rotos.
De noche, linternas ardían contra la oscuridad, unas humanas, otras Ketari. Su resplandor mezclado pintaba la ruina con colores que ninguna de las dos especies había inventado por sí sola. El doctor Jonah Akefer caminaba a diario en el límite entre el duelo y la ciencia. Su formación como xenobiólogo le daba herramientas, su corazón le daba motivo. Recolectaba muestras de huertos moribundos, del tejido de Ketari que ofrecían voluntariamente hebras de sus filamentos, del polvo brillante que quedaba cuando el nodo de memoria de una ciudad se apagaba. Cada muestra contaba la misma historia: colapso celular, interrupción de la resonancia, disonancia a nivel molecular. El sifón incrustado en el manto no era simplemente maquinaria. Sus instrumentos confirmaron lo que el instinto ya había susurrado: estaba vivo. Un híbrido de aleación diseñada y organismo parasitario, una construcción viviente que prosperaba consumiendo las armonías planetarias. Había sido injertado en el mundo natal Ketari hacía edades, quizá por fuerzas ya extintas, y se había alimentado en silencio desde entonces. Solo cuando su hambre se profundizó, acelerada por mantenimiento abandonado o manipulación deliberada, el mundo comenzó a colapsar. Jonah escribía sus hallazgos en notas concisas, clínicas. Pero de noche, cuando los instrumentos se apagaban y el santuario quedaba en penumbra, se quedaba en el borde del anfiteatro escuchando los cantos debilitados de los Ketari, y sentía la verdad en sus huesos. Esto no era solo ciencia. Era un pueblo deshilachándose. Los mensajes seguían llegando desde la galaxia más amplia. Venían encriptados, protocolares y fríos. Un enviado de la coalición transmitió una breve disculpa por las sanciones que se impondrían si la humanidad continuaba interfiriendo con el resultado natural de la extinción. Representantes corporativos presentaron reclamaciones de propiedad sobre artefactos Ketari, advirtiendo que el salvamento humano sería considerado robo. Incluso colonias humanas rivales expresaron preocupación: las misiones de ayuda arriesgaban aislamiento diplomático, colapso comercial, incluso represalias militares. En la bahía de Mando, Asa leía estas comunicaciones con la quietud de la piedra. No respondía a la mayoría. La unidad de comunicaciones del asterisco Solace se convirtió en un archivo de amenazas y advertencias, cada una un recordatorio de que quedarse aquí no solo cargaba con el peso de la supervivencia, sino con la inevitabilidad de las consecuencias. Sobre el planeta, flotas carroñeras circulaban como aves de rapiña. Sus cascos no llevaban insignias, solo el brillo irregular de naves remendadas a partir de otras, motores saqueados de guerras caídas. No transmitían nada salvo algún que otro escaneo pasivo, observando a los humanos con una paciencia hambrienta. Su intención era clara: una vez que los Ketari cayeran y la humanidad se retirara, el cadáver del planeta sería suyo para despojar. Los humanos lo sabían. Los Ketari lo presentían. El aire mismo parecía escuchar el zumbido de motores descendiendo. Fue la alférez Rilla quien primero vio la posibilidad en los restos. Inclinada sobre consolas rotas, con los guantes chamuscados y las mangas ennegrecidas de ceniza, fue armando fragmentos de tecnología humana y alienígena. Lo que emergió fue tosco pero audaz, un prototipo de campo capaz de amortiguar la atracción del sifón. No una cura, pero sí un retraso. Lo suficiente, quizá, para ganar tiempo. El diseño requería anclarse en el manto del planeta, enhebrando estabilizadores a través de fisuras volcánicas hasta la red exterior del sifón. Era una operación plagada de riesgos: un solo error podía desestabilizar la corteza, provocando terremotos que consumirían lo poco que quedaba de las ciudades. Sin embargo, la alternativa era simple: ver cómo los Ketari se desvanecían en silencio. La comandante Asa evaluó el plan no como ingeniera, sino como líder. Sabía lo que significaba apostar con las vidas tanto de su tripulación como de las personas que habían jurado proteger. Ella miró el rostro exhausto de Jonah, la determinación manchada de hollín de Rilla, y a los niños Ketari que flotaban en piscinas de nutrientes cuyo resplandor se apagaba cada noche. Sabía que no había una elección real. El plan traía otro peligro.
En el instante en que el campo de amortiguación se activara, emitiría firmas energéticas detectables en medio cuadrante. El santuario, frágil y oculto, se convertiría en un faro. Los carroñeros convergerían. Las corporaciones llegarían con reclamos. Los imperios quizá despacharían flotas bajo el pretexto de la ley. Actuar era invitar la mirada de la galaxia. No hacer nada era permitir que una especie colapsara en la oscuridad. La anciana Ketari, aquella que se había erguido en la plaza cuando los humanos llegaron por primera vez, alzó sus filamentos en un ritmo lento y deliberado cuando se le explicó la decisión. Comprendió, incluso sin palabras, lo que significaba el riesgo. Inclinó su cuerpo en el gesto que era tanto agradecimiento como despedida, como si reconociera que lo que viniera después podría exigir finalidades. El antiguo resguardo que se había agitado en las profundidades no volvió a dormir. Su cuenta regresiva continuaba, un pulso bajo a través de la piedra, sacudiendo los cimientos del santuario. Los Ketari lo llamaban la respiración, aunque ahora era áspera, desigual, acelerándose como si algo bajo el planeta se estuviera preparando. Jonas siguió la vibración con sus instrumentos y se dio cuenta de que se alineaba con el ciclo de alimentación del sifón. Cuando la cuenta llegara a su fin, el sifón volvería a consumir. Si eso significaba el colapso de la biosfera o algo más catastrófico, no podía decirlo. Pero conocía el tiempo. Días. No semanas. El santuario tenía menos de un ciclo para decidir si permanecer oculto o encender el faro. La noche cayó pesada sobre el anfiteatro. Linternas brillaban contra telas alienígenas, siluetas humanas se movían entre formas Ketari, y el aire vibraba con la tensión de una elección inminente. Arriba, las naves carroñeras derivaban más cerca, sus luces parpadeando como ojos depredadores. En la bahía de mando del asterisco Solace, llegó un mensaje final. No llevaba sello, ni nombre, solo una línea. Si enciendes el faro, la galaxia vendrá. Pero no todos los que vengan serán amigos. La comandante Asa miró las palabras hasta que la pantalla se apagó. Luego contempló la ciudad en ruinas, las bioluces que titilaban como velas luchando contra el viento. La decisión era suya. Y cuando finalmente su mano alcanzó la consola, el zumbido bajo del sifón pareció acelerarse, como si el mundo mismo estuviera escuchando lo que la humanidad elegiría. El faro encendió el cielo como una herida. No era fuego, ni llama, ni siquiera luz en el sentido común. Era resonancia hecha visible, la exhalación de un planeta forzado a cantar. Desde las fisuras donde la red de amortiguación de Rilla había mordido el manto, columnas de auroras azul pálido se alzaron, convergiendo en una malla de resplandor que envolvió los cielos. Por primera vez en años, la ciudad Ketari brilló a plena fuerza, sus antiguas agujas despertando como si el mundo recordara quién era. Y en ese mismo instante, en medio cuadrante, sensores parpadearon al despertar. Algoritmos susurraron alertas. Depredadores se agitaron. La galaxia se había dado cuenta. A nivel del suelo, el efecto era a la vez asombro y terror. El anfiteatro del santuario vibraba como si se encontrara sobre un tambor colosal. Las bioluces de toda la población Ketari estallaron sin control, recorriendo sus filamentos como relámpagos atrapados en carne translúcida. Los niños aullaban en resonancia, sus pulsos fuera de control, mientras los ancianos se arrodillaban para sostenerse contra la piedra. Los instrumentos de Jona confirmaron lo que el instinto ya gritaba, el sifón había reaccionado. Sus lecturas se dispararon al rojo, mostrando el estrés sísmico enroscándose como un puño bajo la corteza. Cada estabilizador que Rilla había incrustado en las fisuras se tensaba, sus anclajes brillando al rojo vivo. El campo de amortiguación resistía, pero apenas. El planeta ya no moría en silencio. Estaba despierto, furioso, resistiendo. Desde la órbita, las flotas carroñeras se movían como lobos oliendo sangre. Naves que antes rondaban a distancia segura ahora cruzaban el cielo, sus motores ardiendo al máximo.
Cada casco llevaba cicatrices de docenas de guerras olvidadas, blindaje arrancado de una batalla, monturas de armas robadas de otra. No eran flotas construidas para preservar, sino para despojar. Cháter encriptado inundó las comunicaciones humanas. La mayor parte era código, pero algunos fragmentos fueron traducidos por la consola de Asa al lenguaje de la amenaza. Asterisco activo detectado. Faro confirmado. Preparar recuperación. Eliminar resistencia. Los carroñeros no venían por rescate, sino por beneficio. Y aún así, el faro ardía. Dentro del anfiteatro, la humanidad se movía con precisión desesperada. Los guantes de Rilla humeaban mientras recalibraba los conductos que alimentaban el campo de amortiguación. El sudor le pegaba el cabello a la frente, sus labios agrietados por el ozono, pero sus manos no titubeaban. Cada ajuste era una apuesta, corregir demasiado, y el manto se fracturaría, corregir de menos, y el sifón los devoraría enteros. Jona corría entre los Qetari y las máquinas. Medía sus filamentos frente a las lecturas de resonancia, calculando cuánto podían soportar sus cuerpos antes de que el campo los destrozara por dentro. Se obligaba a moverse con frialdad clínica, aunque cada destello en la piel de un niño le cortaba como una cuchilla. La comandante Asa dirigía tanto la ciencia como la defensa. Caminaba por el perímetro del santuario, arma al hombro pero sin usar, dando órdenes con una voz tan firme que parecía calmar al mismo aire. Sin embargo, en su interior cargaba el conocimiento de que el faro no era solo un grito de ayuda. Era una invitación a la guerra. Los carroñeros probaron primero con drones. Formas metálicas atravesaron la atmósfera superior, trazando líneas en el cielo como estrellas fugaces. Estaban diseñados tanto para intimidar como para reconocer, marcos largos, angulares, cubiertos de garras, motores que rugían más fuerte de lo necesario. Se abalanzaban sobre la ciudad en arcos depredadores, sus sensores barriendo el terreno. Los Qetari retrocedieron, sus filamentos apagándose. Su resonancia se quebraba, sus voces se volvían delgadas de miedo. Para una especie entretejida a su mundo, esas intrusiones eran una profanación. Asa dio la orden. Emplazamientos antiaéreos, ensamblados a partir del arsenal del asterisco Solace, rugieron al despertar. Ráfagas blancas de artillería humana ascendieron, interceptando a los drones en pleno arco. Explosiones florecieron en el cielo, esparciendo fragmentos como confeti negro. Los Qetari se estremecieron ante el estruendo, pero sus bioluces volvieron a estabilizarse. Los humanos habían dejado clara su respuesta, la ciudad no sería presa fácil. Mientras tanto, Rilla lideraba un equipo hacia la red de fisuras, el núcleo de su frágil salvación. Se movían de noche bajo reflectores parpadeantes, arrastrando bobinas de estabilizadores y soldando placas. La fisura se abría ante ellos como una boca hacia la furia del planeta, escupiendo calor y resplandeciendo desde dentro. Cada bobina debía anclarse profundo, conectada al entramado que se enroscaba en el manto. Rilla descendía por el andamiaje metálico resbaladizo de condensación, su respiración empañando la visera de su máscara. Chispas se precipitaban desde sus herramientas hacia el abismo, desapareciendo en el resplandor rojo. Sobre ella, Jona vigilaba la resonancia en tiempo real, su voz tensa mientras leía cifras que subían demasiado rápido. El sifón palpitaba bajo ellos, vivo y hostil. Cada ajuste frenaba su hambre apenas unos minutos. Rilla se adentró más, su cuerpo temblando de agotamiento, hasta que por fin su guante encajó un conector en su lugar. La red palpitó. La fisura rugió, pero se estabilizó. El campo resistió un ciclo más. Asterisco por ahora. Los días se desdibujaron en un ritmo de supervivencia, anclar, recalibrar, defender. Los humanos luchaban contra la física y contra depredadores con la misma resolución. Pero el peligro no solo descendía desde arriba. Una noche, una transmisión atravesó la red de comunicaciones del santuario. No era código carroñero ni sanción de coalición, sino algo más frío. Venía de una colonia humana rival, una voz disfrazada pero familiar.
retírense, o los retiraremos. El mensaje llevaba coordenadas de naves en curso, construidas por humanos, con el emblema de quienes habían elegido el beneficio sobre el principio. No eran enemigos antes, pero ahora venían como si quisieran arrastrar al asterisco Solace a casa encadenado. Asa leyó la transmisión en silencio y luego la borró. Su decisión no cambió. La humanidad aquí se mantendría firme, incluso si el resto de la humanidad los condenaba por ello. Entonces llegó el terremoto. Sin previo aviso, la tierra se convulsionó. El sifón, al sentir la interferencia, contraatacó. Distritos enteros colapsaron, torres fúngicas astillándose en esquirlas. Olas atravesaron los muros costeros, inundando corredores con sal y limo. El anfiteatro se rajó en su base, arrojando a humanos y Qetari por igual al caos. Rilla se aferró a su andamiaje mientras la fisura se abría aún más, la luz incandescente surgiendo hacia arriba. Jona fue lanzado contra sus consolas, sus instrumentos estallando en chispas. Asa arrastró a los sobrevivientes lejos de la piedra que caía, su voz cortando entre el estruendo como un mandamiento. Y a través de todo, la cuenta regresiva se aceleraba, el aliento del planeta intensificándose como si el sifón hubiera perdido la paciencia. En lo alto, las flotas carroñeras finalmente descendieron en fuerza. No eran drones sutiles esta vez, sino naves erizadas de garras y haces de corte. Atravesaron las nubes en formación coordinada, cada nave hambrienta del cadáver del mundo Qetari. Los humanos no tenían una flota con la que igualar. El asterisco Solace era una sola nave, remendada y cansada. Sus armas podían herir, no arrasar. Aún así, se alzó desde el santuario como un centinela desafiante, su casco resplandeciendo contra la noche, motores ardiendo con todo lo que le quedaba. Los carroñeros esperaban rendición. Lo que encontraron fue resistencia. El asterisco Solace desató una andanada de misiles, destrozando a las naves líderes. El cielo se iluminó en flores de fuego, fragmentos lloviendo sobre el mar. Pero por cada carroñero destruido, dos más se acercaban, sus haces surcando la superficie del planeta. La ciudad ardía bajo la luz de fuego alienígena. En medio del caos, los líderes humanos enfrentaban sus pruebas. Rilla se encaraba al abismo, colgada de andamios que temblaban con cada sacudida. Sus manos sangraban libremente ahora, los guantes destrozados, pero anclaba bobina tras bobina. Cada éxito traía horas de vida para los Qetari. Sabía que su cuerpo no resistiría, pero se negaba a detenerse. Jona se enfrentó a una ética más filosa que cualquier hoja. La única manera de estabilizar la resonancia de los Qetari era fusionar su biología con tecnología humana, invasiva, irreversible, una violación de todo lo que la ciencia exigía respecto al consentimiento. Y sin embargo, sin ello, los niños se extinguirían al amanecer. Inyectó el suero con manos temblorosas, observando cómo los filamentos alienígenas brillaban apenas más fuertes. ¿Salvación o profanación? Ya no podía distinguirlo. Asa se erguía en el corazón del santuario, frente a los suyos. Algunos susurraban de retirada, de salvarse antes de la aniquilación. El germen de la insubordinación temblaba en sus miradas. Pero su voz fue de hierro. Les recordó por qué habían venido, el costo de marcharse, el peso de la historia. Sus palabras doblaron la desesperación en obediencia. La humanidad no huiría. La retícula de amortiguación encajó en su lugar, estabilizando el manto como si fuera la primera vez de verdad. Las fisuras brillaban con constancia en lugar de erráticamente, su ritmo acompañando los instrumentos recalibrados de Jona. Por un latido, el planeta mismo pareció respirar más fácil. Entonces, sin aviso, la antigua salvaguarda despertó por completo. Un pulso de energía estalló desde el núcleo, atravesando la corteza, desgarrando nubes en relámpagos. Torres se quebraron, mares se partieron. En el santuario, los instrumentos chillaban al recibir una potencia que superaba su diseño. La matriz defensiva, una mente más vieja que la memoria,
enterrada en los huesos del planeta, no había interpretado la retícula como sanación, sino como invasión. Y no permitiría intrusos. Una columna de luz estalló hacia el cielo, atravesando los cielos como una lanza. Las flotas carroñeras se detuvieron en pleno vuelo, atrapadas en su arco enceguecedor. Y la cuenta regresiva se aceleró. Los Qetari callaron, sus filamentos temblando con un miedo primitivo. Los humanos miraron al cielo, los rostros bañados en fuego azul. El mundo se había vuelto contra ellos. La decisión de permanecer había convocado más que carroñeros, más que política. Había despertado algo vasto, antiguo e implacable. El propio cielo temblaba mientras el planeta se preparaba para borrar lo que consideraba ajeno. La columna de luz desgarró el firmamento. Desde la herida en el manto del planeta, una lanza de resonancia se alzó, más brillante que el relámpago, más constante que la llama. No era energía simple, sino fuerza estructurada, tejida en patrones armónicos más antiguos que la memoria Qetari. La atmósfera vibraba con ella, el propio aire resonando como una campana golpeada. Las naves se congelaron en su descenso mientras sus sistemas se apagaban, los cascos gimiendo bajo el peso invisible del despertar defensivo ancestral. El planeta ya no era un paciente moribundo. Se había alzado como guardián y como verdugo. Enterrada en la corteza, la matriz defensiva se agitó por completo. No era inteligencia en ningún sentido humano, ni tampoco la conciencia cantada de los Qetari. Era geometría convertida en voluntad, una red de energía tejida en el manto, diseñada para preservar la resonancia aniquilando amenazas. Durante milenios, había dormido, apenas estremeciéndose en el fondo mientras el sifón consumía su mundo. Pero la retícula humana había reactivado sus circuitos, despertada por armónicos desconocidos. Había emitido un juicio. Había hallado intrusos. Y preparaba una sentencia. Los monitores de Jona estallaron en datos incomprensibles. Las ondas se plegaban sobre sí mismas, formando figuras que no eran ecuaciones, sino decisiones. La matriz se había vuelto lo bastante consciente para luchar. Las flotas carroñeras quedaron suspendidas en la luz. Sus cascos crepitaban con arcos de fuego azul mientras los sistemas reiniciaban bajo presión. La ciudad Qetari se quedó inmóvil, las bioluminiscencias apagándose casi por completo, como si contuvieran la respiración ante la resonancia que las aplastaba. Incluso el océano se aplanó, las olas detenidas bajo la gravedad sofocante del pulso. Por unos pocos latidos, todo estuvo quieto. Y entonces el mundo gritó. Ráfagas de fuego resonante partieron los cielos, no como misiles sino como juicios. Cada haz atravesaba el aire con precisión quirúrgica, golpeando a las naves carroñeras en un silencio incandescente antes de que el sonido alcanzara en un trueno desgarrador. Los cascos se vaporizaban, el metal se disolvía en luz, las tripulaciones borradas sin tiempo de gritar. Alas enteras de carroñeros murieron en segundos. Pero por cada nave destruida, otras se adaptaban. La IA carroñera redirigía circuitos, forzaba estabilizadores y se lanzaba de nuevo. No venían como soldados de misericordia, sino como señores del carroñeo, decididos a arrancar tesoro de un cadáver ardiente sin importar el fuego. Los humanos quedaron entre dos hambres, los depredadores arriba y la mente defensiva abajo. La comandante Asa tomó su decisión sin vacilar. El Solá se ascendió más alto, quemando cada reserva en los motores hasta que su casco gimió. Las armas que habían sido racionadas por semanas dispararon a plena capacidad, una tormenta de voluntad humana lanzada contra números imposibles. Misiles surcaron el cielo, cañones electromagnéticos golpearon, y los carroñeros retrocedieron tambaleantes. En tierra, Rilla forzaba los estabilizadores al máximo, canalizando la resonancia en corrientes controladas para evitar que las fisuras se abrieran más. Sus manos se ampollaban contra el calor, pero no soltaba sus herramientas. Murmuraba cálculos como plegarias, reescribiendo ecuaciones sobre la marcha para evitar que el planeta se desgarrara. Jona se movía entre los Qetari, administrando inyecciones,
guiando su resonancia con emisores portátiles. Los filamentos de los niños parpadeaban peligrosamente cerca del apagón, pero sus empalmes improvisados les daban fuerza. Cada pulso de luz sobre su piel le decía que resistirían otra hora, otro aliento, otra oportunidad. La humanidad no tenía flota, no tenía imperio. Solo tenía manos, mentes y una negativa a rendirse. Pero entonces, surgieron sombras incluso de estrellas conocidas. Las naves de la colonia humana rival aparecieron en el horizonte, siluetas oscuras contra el cielo resplandeciente. No eran depredadores carroñeros, pero su intención no era menos cruel. Sus armas no estaban destinadas a proteger, sino a extraer, apuntando directamente al Solace. La sangre de Jonás heló al ver cascos humanos apuntando contra vidas humanas. Pero los ojos de Asa ardieron con más fuerza. No vaciló. Su voz resonó en las comunicaciones como acero. Asterisco, si la humanidad debe dividirse, que se divida aquí. El Solace viró, cañones girando contra su propia especie. Misiles cruzaron, cascos se partieron y la noche se llenó con el horror del fratricidio. En el anfiteatro, los Ketari que jamás habían conocido la guerra sintieron el choque vibrar a través de su resonancia. Por primera vez en su historia, comprendieron que incluso una sola especie podía convertirse en su propio depredador. La retícula subterránea juzgó de nuevo. Más intrusos, más armas, más violaciones de la resonancia. Reunía poder para una purga final. Los instrumentos de Rilla se dispararon en un estruendo de ruido blanco. Jona gritaba advertencias por los canales de comunicación. Las pantallas tácticas de Asa se ahogaban en alertas. La matriz estaba a punto de borrar todo, Ketari, humanos, carroñeros, incluso a sí misma. Prefería obliterar su mundo antes que arriesgar contaminación. La cuenta regresiva terminó. Un globo de energía se condensó en el núcleo, lo bastante vasto para deshacer continentes. Palpitó una vez, haciendo estremecer al planeta, y luego se preparó para desatar la extinción. La desesperación engendra claridad. Jona comprendió la verdad enterrada en las ondas, la matriz no era rabia ciega, sino resonancia con patrón. Iba a matar porque ya no reconocía a los Ketari. Sus voces se habían apagado demasiado bajo el hambre del sifón. Para la retícula, ya no eran nativos, eran parásitos. Quedaba una sola oportunidad, amplificar la resonancia Ketari hasta que el planeta reconociera de nuevo a sus hijos. Pero necesitaban un portador lo bastante fuerte para anular la purga. Los humanos mismos. Rilla desvió las bobinas estabilizadoras para canalizar la resonancia no en amortiguación, sino en amplificación. Quemó circuitos en cada sobrescritura, las chispas lloviendo sobre las fisuras. Jona conectó emisores portátiles en una red improvisada, forzando a la biología Ketari y humana a entrelazarse. Asa sostuvo el perímetro defensivo, comprando segundos con sangre y fuego. La red vibró. Los filamentos en la piel Ketari se encendieron, guiados y sostenidos por la tecnología humana. La resonancia creció, temblorosa al principio, luego más firme. Jona cerró el circuito final, conectándose a sí mismo. Su corazón retumbó mientras la luz enhebraba sus venas, convirtiendo su cuerpo en un conducto. El dolor le abrazaba cada nervio, pero la resonancia ascendía. Uno por uno, los humanos dieron un paso al frente, uniéndose al puente. Sus pulsos añadieron peso, su biología imperfecta pero desafiante. La red ardía con mayor intensidad. El planeta se detuvo. Por primera vez en siglos, la matriz defensiva oyó voces no como ruido, sino como coro. Débil, tembloroso, pero verdadero. La purga quedó suspendida. Los carroñeros, al percibir vacilación, se lanzaron sobre su presa. Sus flotas descendieron en picadas suicidas, desesperados por arrancar lo que pudieran antes de que la purga se reanudara. Las naves humanas rivales presionaron más cerca, decididas a tomar el Solace. Asa dio la orden. Asterisco, no habrá más retirada. El Solace se precipitó contra el enjambre,
motores sobrecargados al límite. Sus cañones encendieron los cielos, desgarrando carroñeros en detonaciones que llovían fuego sobre el océano. Humanos contra humanos, nave contra nave, la noche se convirtió en un campo de batalla de traiciones y desafío. En tierra, la retícula de Rilla estaba sobrecargada. Las llamas lamían sus mangas, sus herramientas se desintegraban en sus manos. Aún así sostuvo el circuito, gritando entre dientes apretados. Jonas se convulsionaba, la resonancia quemando su sangre, pero se negó a romper el puente. Los Qetarí se apretaron unos contra otros, sus filamentos ardiendo al fin como ríos de luz. El coro se elevó. Al borde de la aniquilación, el planeta recordó. La matriz vaciló, luego cambió. Su juicio titubeó. Las voces abajo resonaban verdaderas, imperfectas, mezcladas, pero innegables. Sus hijos no habían sido borrados. Habían estado esperando, débiles y temblorosos, hasta ahora. La purga se disolvió. El globo de energía colapsó, no en destrucción sino en renovación. La resonancia fluyó de nuevo al manto, sellando fisuras, calmando al sifón. La matriz defensiva bajó la mano. El planeta eligió la vida. En lo alto, las flotas carroñeras vacilaron. Su presa había escapado de las fauces tanto del sifón como de la purga. Peor aún, el planeta mismo ahora cantaba en armonía con sus hijos, su defensa volviéndose hacia afuera. Rayos de fuego resonante golpearon de nuevo, esta vez guiados por el reconocimiento. Docenas de naves carroñeras se desintegraron, las flotas humanas rivales fueron destrozadas en silencio. El cielo ardió hasta que solo quedaron restos, cayendo al mar como cenizas. El Solace, ennegrecido y maltrecho, regresó a la zona de refugio. Su casco estaba desgarrado, sus motores al borde de la muerte, pero aún volaba. Asa se mantenía firme en su timón, ojos inquebrantables. No habían conquistado. Habían resistido. En la resaca, cayó el silencio, no vacío, sino pleno. El hambre del sifón había desaparecido. Las fisuras brillaban suavemente, cicatrices vivientes selladas. Los Qetarí permanecían temblando, sus filamentos resplandeciendo con una fuerza que no habían sentido en generaciones. Y junto a ellos estaba la humanidad, menos ahora, marcada y exhausta, pero viva. La galaxia había abandonado a esta raza condenada. La humanidad no. Pero la supervivencia había tenido un costo. Los Qetarí habían cambiado para siempre, su resonancia mezclada con circuitos humanos. La humanidad misma se había dividido, algunos del lado de los carroñeros, otros de pie en desafío. La galaxia lo recordaría. Y cuando el primer amanecer se alzó sobre el horizonte sanado, la comandante Asa no miró al cielo, sino a su gente. Vinieron por un planeta, pensó, las palabras grabadas como acero en su mente. Les dimos una especie. La historia no había terminado. Apenas había comenzado. La tormenta había pasado, pero sus ecos permanecían. Donde una vez la ciudad Qetarí yacía en ruinas, ahora el silencio cubría las agujas destrozadas. Humo se elevaba de las fisuras que ya no sangraban, sus heridas selladas por la resonancia reavivada. Los océanos aún se agitaban con las cicatrices de la batalla, cubiertos de restos, cascos carroñeros medio derretidos, naves humanas rivales abiertas como cadáveres, sus tripulaciones perdidas en las olas. Arriba, el faro se desvanecía de columna de juicio a un velo de aurora que cubría el horizonte con frágil belleza. La guerra había terminado. El mundo permanecía. Pero nada era como antes. El anfiteatro, antes corazón de la desesperación Qetarí, luego de la resistencia, era ahora un lugar de duelo silencioso. Sus gradas de piedra estaban fracturadas, los muros agrietados, pero aún en pie. Bajo sus arcos maltrechos, humanos y Qetarí se reunían en el susurro que sigue a la supervivencia. Los filamentos de los Qetarí brillaban tenues pero firmes, un suave coro vibrando a través de sus formas. Por primera vez en generaciones, su resonancia ya no era caótica, ya no titilaba hacia la extinción.
Cantaba débilmente al unísono, fortalecida por el puente que la humanidad había forjado. Sin embargo, era distinta, no la resonancia pura de antaño, sino una mezcla, teñida con el ritmo extraño del pulso humano. Se contemplaban a sí mismos con asombro e inquietud. Los humanos también llevaban cicatrices. Las manos de Rilla estaban envueltas en vendajes ennegrecidos, la carne debajo demasiado quemada para sanar sin injertos. Jonas se movía con rigidez, sus venas aún enhebradas tenuemente con bioluz, donde la resonancia casi lo había consumido vivo. La comandante Asa cargaba heridas menos visibles, su uniforme manchado, sus ojos hundidos por la pérdida, pero su postura seguía erguida. Sobrevivientes. Cambiados. No todos habían sobrevivido. El número de muertos humanos era demasiado alto, ingenieros que sostuvieron bobinas hasta que el fuego los consumió, soldados que defendieron cañones hasta que se agotaron la munición y el aliento por igual. El Solace cojeaba en órbita, un titán herido sostenido por cables y terquedad. De la flota humana rival, solo quedaban restos a la deriva, y con ellos el amargo conocimiento de que la humanidad había sangrado contra sí misma. Para los Ketari, el precio fue aún más alto. Familias se reunían en el anfiteatro, sus filamentos temblando mientras buscaban voces que ya no resonaban. Linajes enteros habían sido silenciados en el terremoto, en el fuego, en la purga. Su coro era más silencioso ahora, y aunque estabilizado, jamás sonaría igual. El duelo pesaba sobre ambas especies como una segunda gravedad. Pero bajo el duelo, algo más se agitaba. No desesperanza, sino memoria. Al séptimo día después de que la purga se detuvo, el amanecer rompió el horizonte con un resplandor no visto en siglos. El sifón ya no oscurecía los cielos, las auroras de resonancia brillaban naturalmente, no como advertencia sino como respiración. La luz se derramaba sobre la ciudad rota, encendiendo los filamentos en tonos de oro y plata. Los Ketari alzaron la cabeza hacia el amanecer. Muchos lloraron sin sonido, sus filamentos estremeciéndose con una alegría frágil. Los niños rieron por primera vez en años, sus voces llevando una resonancia clara que rebotaba contra la piedra. Los ancianos tocaron la tierra, maravillados por su firmeza, ya no temblando con el colapso. Para los humanos, el amanecer no trajo milagros. Pero sí trajo prueba. Prueba de que su elección había importado, de que su resistencia no había sido en vano. Vieron a los Ketari levantarse, contemplaron su mundo respirar de nuevo, y en sus corazones cansados, algo parecido al orgullo ardió. Pero sobrevivir no era lo mismo que salvarse. Los instrumentos de Jona confirmaron lo que el instinto susurraba, la resonancia de los Ketari había sido alterada para siempre. Su supervivencia se había comprado mediante la fusión con la circuitería humana, su coro ahora inseparable de la frecuencia humana. Para los puristas, ya no eran enteramente ellos mismos. Para los pragmáticos, se habían convertido en algo más fuerte. La galaxia no lo ignoraría. Ya, transmisiones lejanas susurraban desde el vacío, restos de carroñeros reorganizándose, colonias rivales sirviendo en silencio, coaliciones preparando investigaciones. Una raza antaño abandonada no solo había sobrevivido, sino que había renacido, protegida por la rebeldía humana. Era un acto que se propagaría hacia afuera, quebrando equilibrios más antiguos que la memoria. Asa sabía la verdad, esto no era un final, sino un disparo de apertura. En los restos del santuario, los Ketari formaron su primer círculo desde la señal. Su resonancia se alzó en un compás unificado, tembloroso al principio, luego fortaleciéndose. No era el coro puro de sus ancestros, pero llevaba en su interior las voces de los humanos que estaban entre ellos. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio cayó pesado. Entonces Asa dio un paso al frente. No habló de gloria ni de victoria. Habló de memoria. Del costo inscrito en cada cicatriz, en cada banca vacía, en cada nave flotando sin vida en el mar. Prometió a los Ketari que la humanidad no había venido como salvadores, sino como parientes, unidos ahora por la sangre y la resonancia por igual.
Sus palabras no transmitieron triunfo, sino peso. Los Qetari inclinaron la cabeza, sus filamentos brillando suavemente en señal de reconocimiento. Cuando el Solace estuvo lo bastante reparado para emitir una señal, llegaron transmisiones. Enviados de la coalición exigiendo explicaciones. Colonias humanas cuestionando lealtades. Señores de la guerra carroñeros jurando venganza. Cada uno exigía respuestas. ¿Qué había hecho la humanidad? ¿Por qué no habían abandonado a esa raza condenada? ¿Por qué habían arriesgado despertar poderes que era mejor dejar morir? Las respuestas estaban en el silencio, en los rostros de los niños que brillaban con nueva resonancia, en el aliento firme de un planeta sanado por la rebeldía. La tripulación del Solace sabía que no podían regresar siendo los mismos. Habían elegido un camino que los separaba de los suyos. Y sin embargo, en esa separación habían forjado algo nuevo. La galaxia había observado cómo una raza condenada era dejada para desvanecerse. Había marcado a los Qetari para la extinción, escrito su elegía en silencio. Ningún imperio, ninguna coalición, ninguna flota había venido a defenderlos. Nadie, excepto la humanidad. La humanidad, fracturada, superada en número, sin armas comparables a los depredadores del vacío, había decidido quedarse. No porque fuera rentable. No porque fuera fácil. Sino porque era humano. En un mundo antes abandonado, dos especies ahora permanecían lado a lado, sus voces entrelazadas, su supervivencia inseparable. La galaxia lo llamaría imprudencia. Lo llamaría herejía. Lo llamaría imposible. Pero, con el tiempo, lo llamaría de otra manera. Mientras el amanecer bañaba la ciudad rota en oro, la voz de la comandante Asa se alzó sobre el santuario como el tañido de una campana. Vinieron por un planeta. Les dimos una especie. El coro se elevó tras ella, humanos y Qetari, una sola voz donde antes había dos. Una voz no de rendición, sino de declaración. Y la galaxia nunca lo olvidaría.